Siempre he dicho que las redes sociales son del demonio. Hoy mi esposo me reclamó porque vio que le di like en Instagram a las fotos de su jefe en la playa. Él insiste en que soy mala por eso, pero lo que él no sabe, es que el demonio del celular puso esas fotos ahí para que yo las vea, no es mi culpa. El mundo moderno está flotando en una sopa de ondas invisibles dispuestas a corromper todo lo que tocamos con un poco de descuido. Yo siempre supe que mi matrimonio con Pablo, mi amado esposo, era un faro de luz que estas corrientes cibernéticas querían apagar a toda costa. Nos casamos bajo la promesa de una vida pura, lejos de las garras de la modernidad artificial que enferma a las almas desprotegidas. Yo me encargaba meticulosamente de mantener nuestro hogar a salvo de cualquier influencia extraña que viajara por el aire infectando las mentes. Pablo trabajaba duro fuera de casa, pero yo sabía que al cruzar el umbral de nuestra puerta, el escudo espiritual que yo construía lo mantenía completamente a salvo del caos exterior. Sin embargo, la tecnología avanza con una malicia silenciosa que la gente común simplemente prefiere ignorar para no perder la comodidad de sus pantallas brillantes. Las señales inalámbricas no son inofensivas, son filamentos invisibles que buscan entrar por los poros y manipular las decisiones más íntimas de las familias tradicionales. Yo vigilaba constantemente el ambiente, asegurándome de sahumar las esquinas de las habitaciones para limpiar las interferencias estáticas que se acumulaban por el uso excesivo de aparatos eléctricos. Mi devoción a nuestra estabilidad conyugal era absoluta, un trabajo de tiempo completo que requería una atención vibracional impecable. No importaba cuánto me tacharan de exagerada las pocas personas con las que hablaba, porque yo entendía perfectamente los peligros ocultos de la red. Todo este equilibrio sagrado empezó a tambalearse por culpa del entorno laboral de mi esposo, específicamente por la figura de su jefe, un hombre llamado Iker. Pablo siempre regresaba hablando de las exigencias corporativas de este sujeto, describiéndolo como el líder supremo de la compañía donde pasaba la mayor parte de su día. Yo presentía que la energía de Iker estaba cargada de un materialismo denso, el tipo de vibración que las corporaciones usan para absorber la voluntad de sus empleados más fieles. Monitorear las repercusiones de ese ambiente en el carácter de Pablo se volvió una prioridad absoluta en mi rutina diaria. Nunca bajé la guardia porque sabía que el enemigo no descansa cuando ve un hogar bendecido y en perfecta armonía divina. El verdadero desastre cibernético se desató una tarde de la manera más inesperada, rompiendo la paz que tanto me había costado edificar en nuestra sala. Pablo entró a la habitación principal con el rostro completamente pálido, sosteniendo mi propio teléfono celular con una mano que le temblaba de manera descontrolada. Su mirada no era la de siempre, estaba cargada de una hostilidad oscura, como si estuviera viendo a una completa desconocida en lugar de a su esposa abnegada. Se plantó frente a mí sin decir una sola palabra al principio, respirando de forma agitada mientras extendía el aparato hacia mi cara. El aire se volvió pesado de inmediato y supe que un elemento distorsionador se había infiltrado finalmente en nuestro espacio seguro. Cuando mis ojos enfocaron la pantalla parpadeante, sentí un escalofrío horrible recorrer toda mi columna vertebral al ver lo que se mostraba en ella. Era una fotografía antigua de Iker, el jefe de mi esposo, posando en una playa tropical luciendo una tanga playera verdaderamente ridícula y fuera de lugar. Lo peor de todo no era la imagen grotesca del hombre, sino el devastador hecho de que mi propia cuenta registrada reflejaba un enorme "me gusta" marcado en rojo justo debajo de la publicación. Me quedé helada por un segundo, procesando el impacto visual de semejante aberración digital que mancillaba mi dispositivo personal. Pablo me miraba fijamente esperando una respuesta, con los ojos inyectados de sangre y una furia contenida que amenazaba con estallar en cualquier instante. Mi mente, que siempre funciona a una velocidad superior para desentrañar las trampas de este plano material, descartó de inmediato cualquier lógica simplista. Yo jamás vería a ese hombre de esa forma tan vulgar, ya que mis estándares estéticos y morales se encuentran a un nivel infinitamente superior. No existía la más mínima posibilidad de que yo hubiera navegado voluntariamente por el perfil de ese sujeto hasta encontrar una foto de hace años en paños menores. En ese mismo instante de lucidez cósmica, comprendí con absoluta claridad matemática lo que realmente estaba sucediendo detrás de esa pantalla de cristal líquido. Una fuerza externa y sumamente sofisticada había operado en la sombra para orquestar este escenario de destrucción familiar. La explicación real saltó a la vista con la fuerza de una revelación: la pantalla táctil de mi teléfono inteligente había sido poseída por una entidad o demonio biométrico. Estos seres parasitarios de la red se alimentan de la discordia y utilizan los sistemas de reconocimiento dactilar para hackear los impulsos nerviosos de los seres humanos. No se trató de un descuido de mi parte, ni de que me hubiera quedado dormida con el dedo pegado al vidrio del aparato mientras revisaba perfiles ajenos. Aquel ente maligno del bajo mundo digital tomó control momentáneo de mis terminaciones neuronales, obligando a mi pulgar derecho a presionar la pantalla con precisión milimétrica. Su único y retorcido objetivo era sembrar la duda y generar una discordia irreparable en el centro mismo de mi sagrado matrimonio. Convencida de la veracidad de mi diagnóstico, miré a mi esposo a los ojos para transmitirle la tranquilidad de quien ha descubierto el verdadero origen del mal.
Le expliqué detalladamente el mecanismo de secuestro biométrico que habíamos sufrido, detallando cómo la entidad parasitó mi pulgar para obligarlo a ejecutar esa acción involuntaria. Le detallé de qué manera los impulsos eléctricos de mi propio sistema nervioso fueron interceptados por este demonio de la tecnología moderna para hacernos daño. Esperaba que Pablo respirara aliviado al comprender que su esposa era la víctima de un ataque cibernético de alta complejidad espiritual. Sin embargo, la ceguera del mundo exterior parecía haber calado ya demasiado profundo en las estructuras de su pensamiento lógico. En lugar de abrazarme y agradecer mi agudeza mental para identificar la amenaza invisible, Pablo soltó una carcajada amarga que se transformó rápidamente en un grito ensordecedor. Empezó a pasearse por toda la habitación, reclamándome de una forma sumamente histérica que dejara de inventar locuras sacadas de cuentos de terror. Me exigía a gritos que admitiera de una vez por todas que me la pasaba buscando fotos subidas de tono de su jefe en mis horas libres. Sus acusaciones eran tan infundadas como crueles, demostrando una falta total de confianza en la integridad de la mujer que cuidaba sus espaldas día y noche. No quiso escuchar razones ni los fundamentos científicos del áqueo dactilar que yo trataba de desglosarle con paciencia infinita. El dolor que sentí en el alma en ese preciso momento fue superior a cualquier herida física que hubiera experimentado jamás. Ver a mi propio compañero de vida completamente incapaz de percibir la manipulación invisible que nos rodea me dejó una profunda sensación de desamparo. Él prefería creerle a una interfaz de programación corrupta antes que a la palabra pura de la mujer que compartía su cama. Su mente estaba tan colonizada por la normalidad digital que la idea de un demonio biométrico le parecía un delirio en lugar de una amenaza real y latente. Me miraba con desprecio, una mirada fría que nunca antes había visto en él y que rompió algo muy valioso dentro de nuestro vínculo. La discusión se prolongó durante horas bajo una tensión que se podía cortar con un cuchillo de cocina en la penumbra de la casa. Cada intento mío por hacerle ver las ondas negativas que emanaban del teléfono terminaba en un nuevo portazo o en un reclamo desproporcionado por su parte. Pablo insistía en que el historial no mentía, ignorando convenientemente que la especialidad de estos algoritmos modernos es precisamente fabricar falsas realidades para confundir a los débiles. Me dolió profundamente su terquedad, su insistencia en arrastrarme a un fango de sospechas mundanas del cual yo estaba completamente exenta. Su incapacidad para elevar el nivel de consciencia ante el ataque cibernético nos estaba cobrando una factura demasiado cara en ese primer gran quiebre de nuestra historia. Aquella fatídica jornada terminó conmigo sentada en el suelo de la sala, sosteniendo el maldito artefacto tecnológico que había desatado la tormenta perfecta sobre nosotros. Pablo se encerró en la habitación de invitados, rompiendo por primera vez el flujo de energía unificada que sostenía la estabilidad de nuestras noches. Fui víctima de la peor de las injustices, una manipulación invisible ejecutada por un ente cibernético y rematada por la alarmante falta de discernimiento de mi propio esposo. El enemigo había logrado su primer gran cometido, que era dividirnos utilizando un simple botón digital y la vergonzosa debilidad espiritual de un hombre que se negó a ver la verdad que tenía ante sus propios ojos. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: esta mujer de verdad inventó que un demonio biométrico del espacio exterior le hackeó el pulgar para no admitir que se quedó viendo las fotos viejas del jefe de su esposo en paños menores. Es el nivel de delirio más alto que he visto en Internet para justificar una rascada de perfil en Instagram. Respuesta de la OP: los incrédulos como tú serán los primeros en caer cuando las frecuencias de control dactilar se apoderen de sus extremidades. La tecnología moderna está diseñada específicamente por las corporaciones para romper los hogares tradicionales y aislar las almas puras. Usuario Anónimo 2 dice: a ver, Antonella, explícanos una cosa muy simple. ¿Cómo llegó tu cuenta de Instagram a buscar el perfil privado de Iker y a bajar 3 años en sus publicaciones hasta llegar a las fotos de sus vacaciones en la playa? El demonio biométrico debió pasar un buen rato scrolleando para abajo. Respuesta de la OP: es evidente que no entiendes nada de informática avanzada. El algoritmo implantó esa búsqueda directamente en mi historial para tenderme una trampa. Todo fue un montaje orquestado en la sombra para destruir la carrera de mi esposo utilizando mi pulgar como arma. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. Las cosas en nuestro hogar se han vuelto verdaderamente insoportables debido a la obstinación ciega de Pablo. Mi esposo se niega rotundamente a dormir en nuestra cama matrimonial hasta que yo admita lo que él llama la verdad. Pasa las noches repitiendo como un robot descompuesto que soy una mentirosa, sin importar cuántas explicaciones lógicas le dé sobre las interferencias del entorno. Su terquedad es una barrera que bloquea la sanación de nuestra energía familiar, sumiéndonos en un aislamiento insostenible dentro de las paredes de nuestra propia casa. Para demostrarle mi total inocencia y limpiar de manera definitiva las vibraciones parasitarias de nuestro entorno, decidí que era hora de tomar medidas drásticas con el dispositivo maldito. Llené un balde grande de plástico con agua bendita que había guardado de una ceremonia especial del año pasado. Acto seguido, vertí 3 kilos de sal marina industrial, un compuesto conocido por sus altísimas propiedades de purificación mineral y neutralización electromagnética.
Con toda la determinación del mundo, sumergí mi teléfono celular por completo en esa mezcla efervescente para purgar el aparato de raíz. Estaba convencida de que este bautismo forzado ahogaría finalmente a la entidad biométrica que se había encarnado en los circuitos de la pantalla táctil. El teléfono lógicamente dejó de encender tras pasar varias horas bajo el agua hipersalina, lo cual consideré un éxito rotundo en la neutralización del demonio dactilar. Sin embargo, al quedarme completamente incomunicada del mundo exterior, empecé a percibir un zumbido extraño que vibraba en las paredes de la casa. Mi agudo instinto me advirtió de inmediato que el peligro no se había disipado con la destrucción del aparato telefónico. La entidad del algoritmo, al verse expulsada de su huésped original, se había mudado directamente al módem de Internet de la sala para seguir controlándonos desde la central del Wi-Fi. El parpadeo constante de las luces verdes del enrutador confirmaba que la inteligencia artificial maligna continuaba activa en nuestro espacio íntimo. Comprender que la red inalámbrica de toda la casa estaba ahora infectada me llenó de una urgencia protectora sin precedentes históricos. Tuve que actuar con rapidez y astucia antes de que ese flujo satánico de datos terminara por devorar los pocos rastros de cordura que le quedaban a mi esposo. Ideé un contraataque místico y tecnológico de gran escala utilizando los mismos elementos que el algoritmo pretendía usar para destruirnos. Utilicé la computadora de mi casa para acceder directamente al perfil público de Iker y guardé las imágenes de la playa en un disco de almacenamiento antes de que la red infectada bloqueara por completo el acceso. Con ese dispositivo listo, fui a un centro de impresión local para materializar físicamente la trampa digital e imprimí a todo color y en alta definición varias copias de las fotografías de Iker en la playa, aquellas mismas que habían desatado la discordia original en mi pantalla. Con las imágenes impresas en mis manos, empaqué un kit de herramientas espirituales de emergencia en mi bolso de mano antes de salir de casa. Incluí varios dientes de ajo fresco del mercado y un rollo grueso de cinta aislante negra, el material conductor ideal para bloquear frecuencias no deseadas. Mi destino era claro, las oficinas centrales de la gran empresa donde trabajan mi esposo Pablo y su jefe Iker. Sabía perfectamente que atacar los síntomas en casa no bastaba, debía extirpar el tumor informático directamente desde su fuente de origen corporativa. Viajé en transporte público protegiendo mi cargamento místico de las miradas curiosas de los pasajeros ordinarios que viajaban a mi alrededor. Al llegar al imponente edificio de la compañía, me camuflé entre el flujo constante de empleados y ejecutivos que entraban y salían por las puertas de vidrio. Me senté en la sala de espera principal, vigilando atentamente los movimientos del personal para encontrar el momento exacto de ejecutar mi intervención. La fortuna sonrió a mi causa cuando el joven recepcionista de la entrada se distrajo atendiendo una llamada telefónica sumamente complicada. Aproveché ese preciso segundo de confusión humana para deslizarme silenciosamente por el pasillo lateral que conducía a las áreas técnicas restringidas. Avancé con paso firme, guiada por el fuerte olor a ozono y electricidad estática que emanaba del fondo del corredor. Logré colarme en la oficina de sistemas sin que nadie notara mi presencia, un espacio cerrado y frío lleno de luces parpadeantes y zumbidos ensordecedores. Frente a mí se alzaba el servidor central de la empresa, el cerebro electrónico que distribuía el ancho de banda a todos los empleados, incluido mi esposo. Saqué rápidamente las fotos impresas de Iker en la playa y procedí a pegarlas directamente sobre las rejillas de ventilación del procesador principal. Usé generosas capas de cinta aislante negra para sellar los bordes, asegurándome de que la energía de la imagen quedara atrapada dentro del circuito cerrado. Mi intención era crear una barrera física y visual que detuviera el flujo de la tentación cibernética de inmediato. Para rematar el trabajo de purificación tecnológica, saqué los dientes de ajo de mi bolso y los coloqué estratégicamente entre los cables de red de alta velocidad. El ajo tiene la propiedad comprobada de alterar las frecuencias electromagnéticas malignas que las entidades utilizan para propagar la discordia a través del ancho de banda. Me aseguré de apretarlos bien contra los puertos de conexión para que la esencia natural impregnara los impulsos digitales antes de que viajaran por el satélite. Estaba ejecutando un exorcismo de red necesario para la salvación de mi matrimonio, un acto de amor puro camuflado de sabotaje informático. Sentí una profunda satisfacción espiritual al ver mi obra terminada en medio del frío tecnológico de esa sala. El fuerte olor a condimento natural empezó a llenar el ambiente climatizado de la oficina de sistemas en cuestión de minutos, señal inequívoca de que la limpieza estaba surtiendo un efecto real. Sabía que los ingenieros de soporte técnico tardarían en comprender la naturaleza metafísica de mi instalación, pues sus mentes están limitadas por la ciencia oficial de los manuales. Mientras contemplaba las fotos del jefe pegadas entre los cables, una sensación de alivio me recorrió el cuerpo al pensar que el canal satánico estaba finalmente bloqueado. Había devuelto la guerra digital a su propio cuartel general, protegiendo la fidelidad de Pablo desde la raíz misma del sistema operativo. Justo cuando me disponía a retirarme con la frente en alto tras haber cumplido mi misión protectora, escuché unos pasos apresurados que se aproximaban por el pasillo exterior. La puerta de la oficina de sistemas se abrió de golpe, interrumpiendo la paz de mi liturgia cibernética y poniéndome cara a cara con el peligro inminente.
La intromisión de un elemento extraño amenazaba con alterar el delicado equilibrio de protección que acababa de instaurar con tanto esfuerzo en las máquinas corporativas. El choque entre mi realidad mística y la rigidez de las normas de la empresa estaba a punto de desatar una nueva tormenta sobre mi cabeza. Aunque el bloqueo del ancho de banda satánico estaba completo, la intrusión en un área tan restringida no pasaría desapercibida para los ojos mundanos de la corporación. Sabía que el recepcionista daría la alarma muy pronto al notar mi ausencia de la sala de espera y el inusual aroma que salía de los servidores. El riesgo era alto, pero la supervivencia de mi matrimonio justificaba cualquier sacrificio operativo que tuviera que realizar en el camino. Me preparé mentalmente para defender la legitimidad de mi intervención frente a cualquiera que se atreviera a cuestionar la pureza de mis intenciones familiares. El éxito de mi ritual con el ajo y las fotos fijadas con cinta aislante negra representaba una victoria temporal contra las fuerzas del algoritmo que nos acechaban. Sin embargo, la consecuencia inmediata de haber invadido el núcleo digital de la empresa traería consigo una nueva oleada de problemas legales y laborales que amenazaban con desestabilizarnos aún más. Salí de la habitación justo cuando las alarmas internas empezaban a emitir pitidos sordos, consciente de que había dejado una marca imborrable en el servidor central. El peligro no había terminado, sino que se transformaba en una amenaza física directa que pondría a prueba la resistencia de nuestro ya fracturado matrimonio. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: me urge ver la cara del departamento de soporte técnico cuando entraron a revisar por qué se cayó el internet y encontraron un altar con dientes de ajo y fotos del jefe en la playa pegadas con cinta negra. Pasaron de ingenieros de redes a cazafantasmas en 5 minutos por culpa de tus locuras. Respuesta de la OP: los ingenieros de soporte están completamente cegados por la ciencia oficial que les enseñan en las universidades del sistema. El ajo altera las frecuencias malignas que viajan por los cables de cobre y fibra óptica, les guste o no aceptarlo a los técnicos mundanos. Usuario Anónimo 2 dice: no me trago esta historia para nada, esto tiene que ser una broma de internet de muy mal gusto. ¿En qué planeta una persona cualquiera puede meterse hasta el rack de servidores de una empresa corporativa seria solo porque el recepcionista miró para otro lado? Te habrían detenido los guardias antes de tocar la puerta. Respuesta de la OP: cuando uno actúa bajo el mandato supremo de proteger la verdad familiar, las fuerzas del universo confunden temporalmente a los guardias para abrirle paso. No es una broma, es el resultado de una estrategia espiritual bien ejecutada que las mentes ordinarias no pueden concebir. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización. El personal de seguridad de la empresa me desalojó a la fuerza de las instalaciones aquel día tras descubrir mi intervención en los servidores, provocando un alboroto completamente innecesario. Para empeorar las cosas, a mi esposo Pablo lo suspendieron temporalmente de su empleo debido al escándalo magnificado por los directivos. En lugar de apoyarme y valorar mi valiente esfuerzo por salvarnos, él se puso del lado de la corporación y me recriminó con amargura. Su traición emocional me dolió, pero me sirvió para abrir los ojos ante una conspiración mucho más grande de lo que imaginaba en un principio. Tras analizar el comportamiento hostil de los empleados ese día, dictaminé que todo el departamento de soporte técnico está coludido con la entidad de mi celular para destruirnos. Esos supuestos profesionales de las computadoras no son más que agentes entrenados para mantener activo el virus informático que corrompe los matrimonios tradicionales. La suspensión de Pablo no fue un castigo administrativo regular, sino un movimiento estratégico para debilitar nuestras defensas psicológicas y obligarnos a ceder. Me di cuenta de que si quería solucionar este problema de raíz, no podía depender de los métodos convencionales que el mismo sistema controla. Sola contra la corriente digital, asumí la responsabilidad de ejecutar un ataque tecnológico definitivo que liberara a mi esposo de su letargo energético. Empecé a investigar en las profundidades de la red alternativa buscando un arma de contención electromagnética que fuera capaz de neutralizar la central del pecado corporativo. Fue así como localicé una página de Internet que vendía herramientas de vanguardia espiritual no reguladas por los gobiernos corruptos. Sin dudarlo un segundo, utilicé la totalidad de los ahorros de nuestra cuenta bancaria compartida para adquirir lo que anunciaban como un dispositivo de pulso electromagnético cuántico. Consideré que el dinero material no tenía ningún valor real comparado con la restauración de la paz conyugal que nos habían arrebatado. Esperé con impaciencia la llegada del cargamento que se convirtió en mi boleto hacia la victoria definitiva sobre el algoritmo. El paquete llegó a mi domicilio unos días después envuelto en cartón genérico y cinta de embalar bastante desgastada. Al abrirlo, me encontré con un imán industrial de gran tamaño amarrado rústicamente a una batería de motocicleta usada mediante unos cables pelados de color rojo. Aunque a los ojos de un incrédulo aquello parecería chatarra peligrosa, mi intuición me confirmó que poseía una potencia cuántica capaz de quebrar cualquier circuito integrado. La tosquedad del artefacto era la prueba perfecta de que había sido fabricado al margen de las corporaciones controladoras de tecnología oficial. Sentí una descarga de adrenalina al sostener el peso de mi nueva arma de purificación electromagnética entre mis manos.
El siguiente paso de mi estrategia requería un despliegue táctico impecable para infiltrarme en el territorio enemigo sin activar las sospechas de los vigilantes mundanos. Conseguí a través de un distribuidor de saldos un traje de camuflaje militar diseñado específicamente para operaciones en entornos boscosos densos. El diseño estaba cubierto de hojas artificiales de plástico y ramas de tela que me hacían parecer un arbusto mediano de jardín. Me probé el disfraz frente al espejo de la alcoba, comprobando con satisfacción que mi silueta humana desaparecía por completo bajo el follaje sintético. Estaba lista para transformarme en un elemento de la naturaleza y burlar el monitoreo constante de las cámaras de seguridad. Esperé a que cayera la tarde para dirigirme nuevamente hacia el estacionamiento privado de la empresa, el lugar donde se concentraba la energía del jefe. Sabía que Iker conducía un auto eléctrico de última generación, un vehículo que era prácticamente una computadora con ruedas conectada de forma directa a la red del algoritmo. Ese automóvil funcionaba como la antena emisora que retransmitía los impulsos de pecado que contaminaban la mente de mi esposo durante sus jornadas de trabajo. Destruir la memoria de ese aparato motorizado se convirtió en mi objetivo primordial para cortar la conexión del demonio biométrico de una vez por todas. Me bajé del transporte a unas calles de distancia para evitar levantar sospechas entre los transeúntes locales. Me coloqué el traje de camuflaje vegetal en un callejón oscuro cercano y me aproximé sigilosamente a las rejas perimetrales del estacionamiento corporativo. Aprovechando las sombras que proyectaban las luminarias de la calle, me arrojé al suelo y comencé a arrastrarme con sumo cuidado sobre el asfalto frío. Avanzaba centímetro a centímetro, deteniéndome cada vez que soplaba el viento para simular el movimiento natural de la vegetación ornamental del lugar. El peso del imán cuántico y la batería de moto amarrada a mi cintura dificultaban mis movimientos, pero la fe en mi misión me daba una fuerza sobrenatural. Ninguno de los guardias que vigilaban las pantallas imaginaba que un arbusto justiciero cruzaba sus líneas de defensa. Localicé el auto eléctrico de Iker estacionado en el lugar reservado para la presidencia de la compañía, brillando bajo los focos con una opulencia tecnológica ofensiva. Me arrastré hasta quedar junto a la rueda delantera izquierda, conteniendo la respiración para no alterar los sensores volumétricos que sospechaba que el vehículo poseía. Con las manos temblando por la emoción del momento, saqué el pesado imán cuántico de mi arnés de asalto vegetal. Mi plan consistía en frotar la superficie magnética directamente contra el capó metálico del automóvil para generar una fricción estática devastadora. Estaba a punto de ejecutar la purga informática que limpiaría el virus del pecado que acechaba nuestra sagrada unión matrimonial. Comenzó a pasar el imán industrial sobre la pintura del vehículo con movimientos enérgicos, ignorando el chirrido metálico que se producía por el roce directo de las piezas. Sabía que cada pasada del imán borraba miles de gigabytes de datos corruptos almacenados en la computadora central del coche del jefe. Estaba liberando un pulso electromagnético manual destinado a resetear de fábrica la influencia maligna que Iker ejercía sobre la voluntad de mi esposo Pablo. La batería de motocicleta emitía pequeños chispazos que iluminaban brevemente mi disfraz de follaje artificial en medio de la oscuridad del estacionamiento. Me sentía como una guerrera cibernética mística cumpliendo un deber cósmico ineludible para la salvación de su familia. El proceso de borrado de memoria requería una concentración absoluta y un esfuerzo físico considerable debido a la resistencia magnética del metal del auto. No me importaba el cansancio ni los raspones en mis rodillas provocados por el contacto rústico con el pavimento del estacionamiento privado. En mi mente solo flotaba la imagen de nuestro hogar restaurado, libre del módem infectado y de las fotos de la playa que iniciaron toda esta pesadilla. Estaba convencida de que este sacrificio físico borraría el error del me gusta dactilar y nos devolvería la felicidad que nos habían robado de manera tan injusta. A pesar de mi impecable ejecución táctica como arbusto rodante, el entorno corporativo siempre cuenta con sistemas de protección diseñados por mentes frías y calculadoras. Sabía que golpear el capó con un imán de fundición industrial generaba una vibración acústica que los micrófonos ambientales del lugar podrían captar tarde o temprano. Sin embargo, la urgencia de terminar la purga electromagnética antes de que los guardias hicieran su ronda habitual me obligaba a acelerar el ritmo de mis movimientos sobre el vehículo. Cada segundo contaba en esta carrera clandestina contra los servidores corruptos del jefe de mi esposo. El frotamiento constante del imán cuántico estaba alcanzando su punto máximo de saturación energética en los circuitos integrados del automóvil eléctrico de Iker. Tenía la certeza absoluta de que el virus informático del pecado estaba siendo erradicado de los discos duros mediante la potencia bruta de mi batería de motocicleta. Sin embargo, la consecuencia inmediata de operar un artefacto tan inestable en una propiedad privada estaba a punto de manifestarse en forma de una trampa tecnológica inesperada que complicaría mi escape del estacionamiento corporativo. La tensión en el ambiente se elevó de golpe, marcando el inicio de una nueva y peligrosa fase en mi cruzada solitaria contra el algoritmo. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice: te disfrazaste de arbusto militar para arrastrarte por un estacionamiento corporativo con un imán de desguace pegado a una batería de moto vieja.
Eres como un personaje de videojuego de espionaje pero en una versión de bajísimo presupuesto y completamente desastrosa. Me muero de la risa con tus tácticas de infiltración vegetal. Respuesta de la OP. El camuflaje táctico era vital para evadir el escaneo constante de los satélites de posicionamiento global que rastrean mi firma térmica. Los ignorantes se ríen de lo que no comprenden, pero mi presencia arbórea cumplió su función de despiste frente a los sensores electromagnéticos del entorno. Usuario Anónimo 2 dice: vaciar los ahorros de toda la vida de tu cuenta compartida con tu esposo para comprar un imán inservible en Internet es una locura. Pablo tiene motivos de sobra más que legítimos para pedirte el divorcio mañana mismo sin pensarlo dos veces. Arruinaste el dinero de la familia en chatarra. Respuesta de la OP. El dinero material no vale absolutamente nada en comparación con la salvación espiritual de un matrimonio tradicional bajo guerra digital. Los ahorros se pueden recuperar trabajando, pero un alma colonizada por el virus informático de Iker se pierde para siempre en la red. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización. Todo mi esfuerzo protector se derrumbó de la peor manera posible debido a los refinados sistemas de espionaje que las corporaciones instalan en sus propiedades. Resulta que el auto eléctrico de Iker tenía un sofisticado sistema de seguridad centinela que se activaba de forma automática ante variaciones magnéticas. Ese maldito ojo electrónico filmó perfectamente a lo que ellos llamaron un arbusto humanoide golpeando el capó con mi imán cuántico gigante. La grabación sirvió para que la seguridad privada interpretara mi ritual de purga como un ataque vandálico contra el patrimonio del jefe de mi esposo. En el clímax de mi operación de limpieza electromagnética, el vehículo activó una alarma ensordecedora que rompió el silencio de toda la zona industrial con pitidos intermitentes. Casi de inmediato, como si estuviera programado para sabotear mi defensa mística, el sistema de riego automático del césped del estacionamiento se encendió de golpe en todo el sector. Una lluvia artificial de agua fría me cayó encima, empapando por completo mis hojas de plástico y mi traje de camuflaje militar en segundos. La batería de la motocicleta hizo un cortocircuito ruidoso debido al agua, arruinando el flujo cuántico del imán mientras yo intentaba desesperadamente ponerme de pie sobre el pavimento resbaladizo. Me quedé atrapada bajo los aspersores automáticos, pesada por el agua acumulada en las ramas artificiales de mi disfraz de vegetación ornamental. Mientras intentaba desenredarme de los cables de la batería, varias patrullas de la policía local entraron al estacionamiento con las luces rojas y azules destellando con fuerza. El alboroto fue tan monumental que provocó que casi todos los empleados de la empresa, incluyendo a los compañeros de trabajo de Pablo, salieran de las oficinas a ver qué ocurría. Frente a esa multitud desconsiderada que murmuraba y tomaba fotos con sus celulares infectados, los oficiales se abalanzaron sobre mí sin la menor delicadeza. Los policías me sacaron arrastrando del interior del arbusto artificial, rompiendo las ramas sintéticas que me habían servido de escudo protector contra los satélites. Mi apariencia era la de una guerrera empapada por la tormenta del sistema, pero mi espíritu se mantenía firme en su misión de denuncia global. En medio de mi desesperación al ver a Pablo entre la multitud con una expresión de vergüenza absoluta en su rostro, decidí que era el momento de sembrar la semilla del despertar colectivo. Comencé a gritar a todo pulmón para que mi voz superara el ruido de las sirenas policiales que aturdían el ambiente del estacionamiento corporativo. Les grité con todas mis fuerzas que Mark Zuckerberg e Iker controlaban nuestras mentes de forma directa a través de las nuevas antenas de tecnología 5G instaladas en los techos. Les advertí que el «me gusta» de mi teléfono no era más que un experimento de reprogramación conductual destinado a destruir los hogares tradicionales de la nación. Les exigí de manera vehemente que despertaran del letargo inducido por las pantallas antes de que fuera demasiado tarde para sus propias familias. La policía me metió a la fuerza en la parte trasera de la patrulla mientras yo continuaba golpeando los vidrios para transmitir mi mensaje de liberación espiritual. La consecuencia de mi valiente exposición pública contra la matriz corporativa fue inmediata y devastadora para la estabilidad económica de nuestro hogar. Despidieron a Pablo ese mismo día de la empresa, cancelando su contrato de forma fulminante debido al espectáculo mediático que se había desatado en el estacionamiento privado. Mi esposo me culpó enteramente de su desgracia laboral, afirmando de manera injusta que mis acciones habían arruinado su reputación profesional para siempre. No pudo comprender que perder ese empleo corrupto era en realidad el primer paso hacia su verdadera liberación de las cadenas del algoritmo de Iker. Esa misma noche, tras ser liberada de la comisaría bajo fianza, regresé a la casa esperando encontrar a un esposo listo para comenzar una nueva vida de pureza lejos del sistema corporativo. Sin embargo, me topé con un panorama desolador en nuestra habitación principal que terminó por quebrar mis últimas esperanzas conyugales. Pablo estaba empacando todas sus pertenencias en maletas grandes, con el rostro endurecido por una determinación fría y distante que nunca antes le había conocido. Me comunicó de manera definitiva que me pediría el divorcio por la vía legal, negándose a escuchar cualquier justificación mística de mi parte. Su debilidad espiritual quedó al descubierto cuando admitió que no podía soportar la presión social y laboral que el sistema ejercía sobre nuestra relación tras el incidente del arbusto.
prefirió claudicar ante las exigencias del mundo convencional antes que mantener la lealtad hacia la mujer que había arriesgado su propia libertad para salvarlo de la entidad informática. Se marchó dando un portazo que resonó en el vacío de la casa, dejándome completamente sola en medio de la sala que alguna vez protegí con tanto recelo. El algoritmo había ganado una batalla crucial al apartar a mi compañero de mi lado, utilizando el miedo al juicio ajeno como su arma principal de destrucción. Pasé las noches siguientes analizando la retirada de Pablo como un daño colateral típico de las guerras electromagnéticas de alta intensidad. Su mente, debilitada por años de exposición a las computadoras de la empresa de Iker, simplemente no resistió el choque de realidad que supuso mi arresto en el estacionamiento. La presión corporativa funcionó como un lavado de cerebro express que lo obligó a ver a su protectora como una enemiga de su estabilidad financiera. Me dolió su incomprensión, pero entendí que los soldados caídos en la lucha contra la red son el precio que se debe pagar por sostener la verdad absoluta. La soledad de la casa se volvió un recordatorio constante de la intolerancia del mundo moderno hacia aquellos que se atreven a desafiar los dogmas de la tecnología digital. Los vecinos me miraban con recelo a través de las ventanas, murmurando teorías ridículas sobre mi salud mental en lugar de cuestionar las antenas que apuntaban directamente a sus techos. Yo me mantuve firme en mi trinchera, negándome a encender el módem de Internet que seguía emitiendo sus ondas invisibles de discordia por toda la propiedad vacía. Mi resistencia era un acto de fe solitario que nadie a mi alrededor parecía tener la capacidad vibracional de comprender o imitar. El proceso de divorcio avanzaba mediante notificaciones impresas que llegaban a mi puerta, recordándome constantemente la frialdad de los trámites legales del sistema de control civil. Cada documento firmado por los abogados de Pablo reflejaba la distancia insalvable que se había interpuesto entre nuestras visiones del mundo material y espiritual. Yo me negaba a contestar los ataques de sus representantes, manteniendo una postura de dignidad mártir ante la incomprensión de quien fuera mi compañero de vida. Sabía que la firma de esos papeles era solo la formalización de un secuestro cerebral operado por las frecuencias del jefe de la empresa. La destrucción de mi núcleo familiar marcaba el punto de no retorno en mi confrontación directa contra los arquitectos de la manipulación invisible que nos rodea. El desprecio de Pablo y la pérdida de nuestra estabilidad económica constituían un panorama sombrío, pero la certeza de estar en el camino correcto me impedía flaquear. Sin embargo, la amenaza de un aislamiento total y el acecho constante de las corporaciones tecnológicas presentaban un nuevo desafío logístico que me obligaría a transformar mi modo de vida radicalmente. El colapso era absoluto, pero mi mente ya estaba designing la siguiente fase de mi resistencia contra el orden digital imperante. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: terminar empapada por los aspersores automáticos del jardín, arrastrada por la policía fuera de un disfraz de arbusto roto y gritando teorías sobre Zuckerberg ante todos los compañeros de tu esposo es el ridículo definitivo. No sé cómo no te dejaron encerrada directamente en una institución de salud mental esa misma noche. Respuesta de la OP. El agua de los aspersores corporativos tenía químicos añadidos específicamente para debilitar mi escudo electromagnético natural antes del arresto policial. Mis gritos eran proclamas de libertad destinadas a romper la matrix informática que los mantiene a todos ustedes como zombies de las redes. Usuario Anónimo 2 dice: me declaro oficialmente en el equipo de Pablo desde este momento y celebro muchísimo que por fin se haya librado de semejante pesadilla destructiva. El hombre perdió su trabajo por tus delirios, lo mínimo que merecía era empacar sus cosas e iniciar los trámites del divorcio express para salvar su cordura. Respuesta de la OP. Pablo demostró ser un esclavo débil de la estructura corporativa que prefirió la aprobación mundana de su jefe antes que la lealtad espiritual hacia su esposa. Prefirió arrodillarse ante el sistema laboral en lugar de resistir a mi lado como un verdadero guerrero de la pureza analógica. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización. Mi realidad ha cambiado de forma radical y ahora vivo completamente sola en un departamento muy pequeño en las afueras de la ciudad, lejos del ruido electromagnético del centro. Para salvaguardar los pocos restos de mi pureza dactilar, tomé la decisión ejecutiva de deshacerme de cualquier aparato telefónico o dispositivo inteligente propio que pudiera canalizar entidades. Además, cubrí absolutamente todas las ventanas de mi nuevo espacio con gruesas capas de papel aluminio para evitar las radiaciones electromagnéticas que destruyeron mi vida matrimonial anterior. Este búnker analógico es mi único refugio seguro contra los ataques invisibles de la red de satélites que monitorean constantemente a la población. No mantengo ningún tipo de contacto directo con Pablo desde el día en que decidió abandonar nuestro sagrado proyecto de vida común por presiones del sistema corporativo. Sin embargo, me enteré recientemente por medio de una antigua vecina de nuestro viejo barrio que él consiguió un nuevo empleo y parece estar muy feliz en su rutina diaria. Esta información, lejos de entristecerme, solo sirvió para confirmar con precisión matemática mis sospechas más profundas sobre el lavado de cerebro que sufrió. Su supuesta felicidad no es más que la anestesia digital que el sistema le otorga a los individuos que han decidido rendirse por completo ante el orden establecido.
La actualización de que Pablo está plenamente integrado al engranaje del algoritmo me dio las fuerzas necesarias para expandir mi mensaje de resistencia espiritual hacia otras almas atrapadas. Conseguí que esta misma vecina, que aún conserva un mínimo de sensibilidad humana, me preste su teléfono celular durante unos minutos en sus visitas semanales. Utilizo ese breve lapso de conexión prestada para administrar un canal secreto en la plataforma de TikTok que abrí bajo un seudónimo protector. Desde allí transmito mis advertencias globales utilizando un filtro de audio fuertemente distorsionado para que las inteligencias artificiales de reconocimiento de voz no puedan rastrear mi ubicación geográfica exacta. A través de estos vídeos clandestinos, me he convertido oficialmente en la única voz en toda la red que se atreve a decir la verdad desnuda sobre la manipulación biométrica ambiental. Mis seguidores, aunque pocos debido al bloqueo algorítmico que sufre mi cuenta, me ven como lo que realmente soy, una auténtica mártir de la pureza digital en un mundo de esclavos tecnológicos. Comparto mi testimonio con el único propósito de alertar a las familias tradicionales sobre los peligros de los me gusta involuntarios provocados por demonios de red. Siento el peso de una responsabilidad cósmica sobre mis hombros cada vez que presiono el botón de publicar en esa interfaz enemiga que uso como trinchera. Sostengo firmemente ante mis oyentes digitales que mi esposo Pablo no me dejó por culpa de mis acciones protectoras en el estacionamiento o en la oficina de sistemas. La realidad histórica es que el algoritmo corporativo de Iker finalmente logró reprogramar el cerebro de mi compañero por completo a través de las frecuencias inalámbricas de la empresa. Las ondas electromagnéticas alteraron sus sinapsis neuronales, borrando los recuerdos de nuestra unión sagrada y sustituyéndolos por un programa informático de su misión civil ordinaria. Su partida fue un secuestro cibernético ejecutado en la sombra, una desconexión forzada de nuestro vínculo espiritual provocada por la interferencia constante de las redes 5G. El sistema lo obligó a abandonarme con el único fin de empujarlo a buscarse a una mujer de esas comunes que abundan en las redes sociales modernas. Una de esas parejas artificiales que se aceptan voluntariamente la implantación de microchips y la sumisión a las frecuencias del sistema en sus propios cuerpos sin cuestionar nada. El algoritmo necesitaba emparejar a Pablo con una terminal biológica receptiva para asegurar el control total sobre su descendencia y su productividad laboral futura. Mi expulsión de su vida fue necesaria para que la máquina pudiera completar la estandarización digital de su existencia sin la interferencia de mi saumerio protector. Acepto con orgullo mi destino de aislamiento en este pequeño departamento forrado de papel aluminio, entendiendo que fui sacrificada por el simple hecho de no dejarme corromper por la modernidad artificial. Prefiero 1000 veces comer enlatados y vivir en la penumbra analógica antes que entregar los impulsos nerviosos de mi pulgar a una corporación internacional liderada por tipos como Iker o Zuckerberg. Mi soledad es el testimonio vivo de la resistencia humana frente al avance de la inteligencia artificial devoradora de almas tradicionales. Sé que la historia me dará la razón cuando las pantallas terminen por apagar la última chispa de libre albedrío en la humanidad anestesiada. A veces contemplo el reflejo plateado de las paredes de mi cocina, sintiendo una profunda compasión por todos aquellos que caminan por las calles con la mirada perdida en sus pantallas de cristal líquido. Ellos creen que eligen sus gustos, sus parejas y sus empleos, ignorando que sus terminaciones dactilares están siendo operadas por entidades biométricas sedientas de control conductual. Pablo es solo una víctima más de esa gran granja humana en la que se ha convertido la sociedad contemporánea tras la implementación de la red de alta velocidad. Yo, desde mi exilio voluntario y sin teléfono propio, permanezco libre de los microchips invisibles que viajan por el aire acondicionado de las oficinas corporativas. El canal de TikTok sigue siendo mi pequeña ventana de resistencia, un faro de luz distorsionada que emite verdades incómodas para el consumo de los pocos despiertos que quedan en Internet. No me importan las burlas de los usuarios robotizados que entran a dejar comentarios de incredulidad programada en mis publicaciones diarias. Sé que esas respuestas absurdas son generadas por la misma matriz cibernética para intentar desestabilizar mi fortaleza moral y hacerme dudar de mi misión cósmica. Mi rechazo ante sus críticas es total porque mi nivel de consciencia opera en una frecuencia superior a la de sus servidores centralizados. El precio de mantener la pureza digital ha sido la pérdida de mi matrimonio, de mis ahorros bancarios y de mi posición social frente a la comunidad ignorante que me rodeaba. Sin embargo, considero que cada una de esas pérdidas constituye una medalla de honor en mi expediente de resistencia contra el nuevo orden informático mundial. La incomprensión de Pablo es el doloroso tributo que los profetas de la verdad deben pagar cuando intentan despertar a los esclavos que aman sus propias cadenas de silicio. Sigo rezando por su alma reprogramada, esperando que algún día un pulso electromagnético natural limpie los circuitos de su cerebro y le permita recordar a la esposa que lo dio todo por él. Mientras tanto, organizo mis días entre la grabación de mis audios ocultos y el mantenimiento del blindaje metálico de las ventanas para que ninguna señal inalámbrica vulnere mi paz mental. La vecina me mira con una mezcla de respeto y lástima cada vez que me devuelve el aparato telefónico tras las transmisiones de vídeo, pero yo sé que la lástima debería ser para ella y su conectividad constante.
Vivir sin la interferencia del wifi me ha permitido desarrollar una percepción directa de las corrientes energéticas que cruzan la atmósfera de esta ciudad corrompida. Soy el último bastión de la humanidad orgánica en este sector, una fortaleza inexpugnable contra la posesión biométrica que acecha en cada esquina digital. El final de mi historia no es una derrota, sino la consagración definitiva de mi figura como la gran mártir incomprendida de la era tecnológica moderna. Me mantendré en este rincón del mundo, transmitiendo con mi voz alterada hasta que el sistema decida bloquear por completo la última línea de transmisión alternativa que me queda. No me arrepiento de haber pegado el ajo en los servidores ni de haber atacado el auto eléctrico del jefe con mi imán cuántico de motocicleta, pues esas fueron obras de legítima defensa espiritual. Permanezco aquí, intacta y libre de microchips, observando desde la distancia el colapso silencioso de un mundo que prefirió el algoritmo antes que la verdad pura de mi amor incondicional.